Bueno, vamos con la segunda parte de suma de fuerzas y en este caso la suma de fuerzas no colineales. ¿Tá? Cuando las fuerzas no tienen la misma dirección, cuando las fuerzas ya no tienen la misma dirección, no puedo sumarlas matemáticamente. Debo utilizar un método gráfico para sumarlas. De esos métodos gráficos hay dos. Y acá me equivoqué. Puse del polígono primero. Y el primer método que vamos a ver es el método del paralelogramo. Método del paralelogramo. Supongamos que yo tenía las mismas dos fuerzas que tenía hoy, la fuerza F1 y la fuerza F2, y el módulo de la fuerza F1 era 75 newtons y el módulo de la fuerza F2 son 100 newtons. En este caso, estas dos fuerzas podríamos decir que se están aplicando sobre un cuerpo. Acá dibujé punteado como un arito, porque hoy en el primero trabajamos, en el primer video de suma de fuerzas, trabajamos con un arito. Y bueno, supongan que sobre un arito se atan dos cuerdas y se tira de un lado y del otro. Hay algo que yo sé intuitivamente sobre esto. Si alguien tira hacia allá con una cuerda y alguien tira hacia allá con una cuerda, yo sé que el objeto se va a mover hacia este lugar, en algún lugar de estas cuerdas, de entre estos dos vectores, ¿verdad? No sé exactamente dónde. Para saber exactamente dónde, definir bien la dirección, el sentido y el módulo, debo usar un método gráfico. Lo primero que hice acá fue usar la misma escala que estábamos hoy, 1 centímetro 25 newtons, y entonces yo podría dibujar este vector F1 de 3 centímetros y este vector F2 de 4 centímetros. La suma de estos dos vectores, que ya no tienen la misma dirección, este tiene esta dirección y este vector F2 tiene esta otra dirección, ya no los puedo sumar matemáticamente. Ya no puedo decir que son 75 más 100 y tampoco se están restando estos vectores. ¿Ya? Si yo tiro hacia este lado y hacia este lado, ¿no? Supongan que le ato una cuerda y tiro de este aro hacia acá, y acá con otra cuerda y le ato lo tiro hacia acá, yo sé que este aro se va a mover hacia este lado. La fuerza resultante va a venir hacia este lado. El método lo que me ayuda es a encontrar exactamente hacia dónde va ese vector. La manera más fácil de hacerlo y la primera que les voy a explicar del método del paralelogramo es con un compás. Yo adapté este compás que tenía, muy antiguo. Y la base de este método es trazar un paralelogramo. Por eso se llama el método del paralelogramo. Tengo que trazar por la punta de este vector una paralela al vector, por la punta del vector F2 una paralela al vector F1. Y por la punta del vector F1 una paralela al vector F2. Ahora después lo vamos a ver cómo se hace con escuadra, etcétera, etcétera. Pero el método más fácil es con un compás. Lo primero que voy a hacer para hallar ese paralelogramo es medir esta distancia. Voy a medir lo que mide el vector F1. Una vez que tengo la medida en el compás, me apoyo en la punta del vector, del otro vector, en este caso del vector F2, y trazo la semicircunferencia, ¿verdad? Luego hago al revés, mido exactamente el vector F2, me apoyo sobre la punta del otro vector, el vector F1, y trazo la semicircunferencia. Vieron que esas semicircunferencias que yo tracé, se cruzan. Ahora yo puedo ya dibujar mi vector resultante. Mi vector resultante va a ir desde aquí hasta aquí, desde donde actúan los dos vectores, desde el aro hasta donde se cruzan estas dos circunferencias. Este va a ser mi vector resultante. Entonces, la dirección que yo obtengo al sumar estas dos fuerzas es lo mismo que si yo aplicara una sola fuerza, llamada fuerza resultante, que va a tener esa dirección y va a tener ese sentido. Podría haber ido para otro lado, ¿no? Pero el paralelogramo, este método me permite exactamente saber hacia dónde va, con las imprecisiones que tiene el método gráfico. Pero ¿cómo voy a determinar el valor ahora? Porque ya no lo puedo sumar. Bueno, el valor lo voy a hacer a escala.
Si yo digo, por ejemplo, que un centímetro son 25 newtons, la fuerza F1, que era 75, la dibujé de 3 centímetros. La fuerza F2, que eran 100 newtons, la dibujé de 4 centímetros. ¿Cómo voy a averiguar el valor de FR? Lo voy a medir con una regla o con una escuadra. En este caso, yo voy a tratar de extrapolar los números que hice. Yo cada 5 centímetros de esta regla dije que eran 1 centímetro para que se viera en el pizarrón. Y esto me mide aparentemente 1, 2, 3, 4, 5, casi 6 centímetros. Para redondear y ahora para calcular, yo le voy a decir que mide casi 6 centímetros. 5,9 en realidad, ¿no? Entonces, el vector FR, ¿cuánto mide? Mide 5,9 centímetros. Yo sé la medida del vector. Lo que voy a hacer ahora es averiguar, mediante una regla de 3, cuál es exactamente el valor de ese vector. Para eso, lo primero que voy a hacer es plantear la regla de 3. Voy a borrar esto por acá y voy a plantear una regla de 3. Voy a decir, si 1 centímetro de mi escala equivalen a 25 newtons y mi vector resultante FR es 5,9 centímetros, ¿cuántos newtons equivalen? ¿No? Recuerden que en otro video ya repasamos regla de 3, pero siempre cómo se opera. Esto es como un cantito. Si 1 centímetro son 25, 5,9, ¿cuántos newtons son? Multiplico los que están cruzados, los valores que están cruzados, y siempre se divide por el que está enfrente a la X. Se trabaja cruzado en las reglas de 3. 5,9 centímetros por 25 newton, multiplico los que están cruzados y divido por el que está enfrente a la X. 1 centímetro. En este caso, estoy trabajando con unidades. Centímetros arriba y centímetros abajo. Se me anulan las unidades de todo esto, me van a quedar newtons. Lo único que tengo que hacer ahora es la operación. Dividir entre 1 es lo mismo que nada. Es el mismo número. 5,9 por 25. Eso me da que el valor este de X me da 147,5 newtons. Yo podría decir, redondear a 3 cifras significativas si quiero, y decir que el módulo de la fuerza resultante es de 148 newtons. Lo que acabo de hacer acá es redondear el número, ¿verdad? Si trabajara bien con cifras significativas, esto lo tendría que expresar en potencia de base 10, pero eso lo vamos a ver más adelante si nos da el tiempo. Entonces, yo ahora ya sumé estos dos vectores, ya tengo el punto de aplicación, la dirección y el sentido del vector FR, y acá también el vector FR, fuerza resultante, y acá ya tengo la medida. Acá abajo ya conozco exactamente el valor, 148 newtons. Vieron que hoy cuando iban hacia el mismo lado y yo sumaba 100 y 75, la fuerza resultante eran 175 newtons. Cuando las fuerzas empiezan a estar en ángulo, ya no es una suma matemática, hay que hacer un trazado geométrico. La forma más fácil es con el compás. Otra forma de hacer esto, y es bastante complejo, sobre todo porque se me puede empezar a borrar todo esto que yo tengo acá, es, si yo quiero trasladar esta paralela, por ejemplo el vector F1, ¿qué debo hacer? Debo poner la escuadra sobre el vector F1 y me ayudo con otra escuadra o una regla como base, ¿no? Si yo la pongo acá y ahora traslado la escuadra, ¿no?, sobre la regla que la tengo fija, lo que me permite a mí es, por ejemplo, si yo trazo una línea acá, estoy trazando una paralela. ¿Dónde me voy a ir a trazar mi paralela? A donde termina mi vector. Ahí. Voy a hacer el mismo procedimiento hacia el otro lado. Si yo quiero trasladar ahora este vector hacia la punta de este, trazar una paralela por la punta de este, ¿qué tengo que hacer? Apoyo mi escuadra sobre el vector, fijo la regla
Y una vez que fijo la regla, puedo moverme apoyado sobre la regla y trazar la paralela por ese otro punto. Créanme que esto de las escuadras, primero que en estos pizarrones se borra todo, como pueden ver, y no es lo más cómodo para trabajar. A ustedes, por mi experiencia, les resulta bastante más cómodo trabajar con el compás. El método es el mismo, es formar un paralelogramo. ¿Ah? Entonces, para yo hallar la suma de estas dos fuerzas, trazo un paralelogramo y desde la cola de ambos vectores que yo quiero sumar, ahí obtengo, luego que trace el paralelogramo, ya sea con compás o con escuadra, obtengo la fuerza resultante. Mido en la hoja lo que me mide los centímetros y hago una regla de 3 con la escala y así hallo el valor de ese vector. Este es el método del paralelogramo explicado cómo se hace con un compás y también con una escuadra. ¿Cuáles son las limitantes del método del paralelogramo? ¿Qué es lo que me limita el método del paralelogramo? Que solo me permite sumar de a dos fuerzas. Yo tengo estas dos fuerzas, las sumé y me dio este vector. Pero ¿qué pasa si aparece una tercera fuerza? Y ahora voy a borrar el resto del pizarrón. Ustedes pueden pausar y copiar. ¿Qué pasa a mí si me aparece una tercera fuerza? ¿No? Una fuerza que la voy a dibujar por acá, ¿no? Es una fuerza que dibujo por acá y voy a dibujar una fuerza, una tercera fuerza, o sea que ya sobre ese aro, sobre ese cuerpo, ya no está actuando la fuerza F1 y la fuerza F2, sino que ahora están actuando tres fuerzas sobre ese cuerpo. Voy a llamarlo la fuerza F3 y voy a decir que F3, para seguir con los mismos números y no complicarme, vale 100 newtons. Siempre aclaro acá que con los barritas al costado estoy hablando solo del módulo. ¿Cómo hago para sumar tres fuerzas con el método del paralelogramo? Bueno, primero tengo que sumar dos y obtengo el primer vector resultante. Y después al vector resultante que tengo le sumo la fuerza F3. Que lo voy a hacer nuevamente con el compás porque es más práctico. Repito la operación. Mido un vector, bueno, en este caso el vector fuerza resultante. Mido este vector. Una vez que tengo la medida, me apoyo en la punta del vector que le quiero sumar, en este caso el F3, y trazo esa semicircunferencia. Ahora mido el vector F3, que yo lo que estoy queriendo sumar, con el vector fuerza resultante, ¿verdad? Con la medida del vector F3, me apoyo en la punta del vector fuerza resultante y trazo la semicircunferencia. En ese caso, obtengo una nueva fuerza resultante, porque estoy sumando esta con esta, ¿verdad? ¿De dónde a dónde va? Bueno, va desde la cola del F3 y el FR hasta donde se cruzan las circunferencias. O sea, mi nueva fuerza resultante va a tener esta dirección. Esta va a ser la fuerza resultante 2, si quieren le podemos llamar. La fuerza resultante, cuando yo sumo una fuerza con otra, obtengo una resultante. Y si sumo otra fuerza con otra más, obtengo una resultante. Cuando tenía solo la fuerza F1 y F2, era como si se hiciera una única fuerza hacia allá. Pero si yo tengo tres fuerzas, F1, F2 y F3, ¿tá? Lo que yo tengo que hacer para hallar la fuerza resultante total es ir sumando de a una. Sumo la 1 con la 2, me da la fuerza resultante y después sumo la fuerza resultante con la fuerza F3. La sumo vectorialmente, hago el método gráfico. ¿Cómo hallo el valor de F3? Bueno, tengo que medirlo. Acá andamos en 30. Para hacer las cuentas más fáciles, voy a redondear esto y voy a decir que el vector FR2
me mide 35. No, perdón. Esto eran 4 centímetros. Me mide, vamos a suponer que me mide unos 7,2 centímetros. Más o menos. Yo lo mido esto, pongo la regla y lo mido. Yo ahora estoy usando otras escalas. Para que ustedes puedan ver, si dibujara esto en centímetros no lo verían. ¿Cómo ahora hallo el valor? Hago lo mismo que hoy. ¿Qué escala estoy usando? 1 centímetro, 25 newtons. Si 1 centímetro son 25 newtons, a mí este vector me dio 7,2. ¿Cuántos newton equivale? Y nuevamente hago una regla de 3. Estos son centímetros. 7,2 por 25 dividido por el que está enfrente a la x. X es igual a 7. X es la incógnita, lo que yo quiero averiguar. 7,2 centímetros por 25 newtons dividido, ¿quién? El que está enfrente a la x. 1 centímetro. Los centímetros se van con centímetros. Y esa cuenta me queda, me da todo esto 180. ¿180 qué? ¿Qué unidades me quedaron? Newtons. Entonces yo ahora sí, ya puedo decir que el módulo de la fuerza resultante 3 vale 180 newtons. El método gráfico me permite hallar exactamente la dirección y el sentido de las fuerzas y con la escala obtengo el valor en newtons de esa fuerza que yo estoy sumando. Bueno, ya de esto vamos a hacer, les voy a mandar después varios ejercicios para hacer. Hay otro método que se llama método del polígono. Yo les recomiendo que usen el método del paralelogramo, sobre todo acá en tercer año. El método del polígono, si yo tengo otra vez dos fuerzas, las mismas fuerzas que estamos trabajando hasta ahora, una fuerza F1 que viene hacia allá y una fuerza F2 que viene hacia aquí, seguimos trabajando con los mismos valores. Esta era de 3 centímetros, esta fuerza F2 era de 4 centímetros, ya que el valor del módulo de la fuerza F1 eran 75 newtons y el valor del módulo de la fuerza F2 eran 100 newtons. Y sigo trabajando con la misma escala para no marearnos por ahora en estos ejercicios. Recuerden que la escala yo la voy a definir en cada ejercicio y siempre voy a trabajar con la misma escala. Bueno, ¿cómo trabaja esta otra forma gráfica de medir que se llama método del polígono? El método del polígono consiste en trasladar con paralelas. Consiste, si yo quiero sumar estos dos vectores, lo que voy a hacer es voy a poner uno a continuación del otro. ¿Tá? Si yo hago uno a continuación del otro, van a ver que me va a dar lo mismo que el método anterior. ¿Qué es lo que voy a hacer? Este vector, el vector F2, lo voy a trasladar paralelamente a la punta de este otro vector de acá. ¿Tá? ¿Cómo lo voy a hacer? Fijo la escuadra, ¿no? Sobre el vector, tranco la regla para poder deslizarme sobre la regla sin que se mueva, traslado esta medida que voy para ahí y acá dibujo este vector, ¿no? Que yo sé que va a tener esa dirección. Después mido en esa dirección que yo acabo de trazar el valor que tiene que tener. En este caso, los 4 centímetros. Es complicado esto, se borra todo. Bueno, más allá que se borre, espero que entiendan. Lo que yo estoy haciendo acá, este es el vector F1, ¿y qué hice? El vector F2 lo trasladé para acá arriba. ¿Tá? También, como método del polígono, se puede llamar a este método, se le dice también, cabeza con cola. ¿Por qué? Porque yo tengo
la flecha del vector, que le puedo llamar la cabeza, y la cola de este vector, o del vector este 2, que está acá, y lo trasladé hacia arriba. ¿Dónde va a estar la fuerza resultante? Bueno, una vez que yo coloco las fuerzas una a continuación de la otra, la fuerza resultante está justamente uniendo la primer cola con la última cabeza. Va a estar hacia acá. Ese es mi vector resultante. Si ustedes miran, retroceden el video un poco hacia atrás, van a ver que da similar. Si bien yo acá no cuidé mucho los ángulos, pero lo que hago es eso. Si quisiera sumar una tercera fuerza, por ejemplo una fuerza que va hacia arriba como iba la otra, la fuerza F3, y yo la voy a dibujar por acá, ¿qué es lo que tendría que hacer con esta fuerza F3? La voy a poner así para... ¿Qué voy a hacer con esa fuerza F3? Bueno, la voy a poner como cabeza con cola. Voy a trasladar esta fuerza F3 a la punta del F2. Si yo estoy sumando el F1 con el F2, ¿qué hice con el F2? Lo puse cabeza con cola. Y ahora el F3 lo traigo y lo pongo cabeza con cola. O sea, tendría que trasladar este F3 acá. Entonces yo sumo el F1 más el F2 más el F3. ¿Cómo lo hago? Como les estuve explicando hoy, coloco la regla, coloco la escuadra primero que nada, en dirección con el vector, y después traslado este vector, se me movió un poco, acá, y ¿qué hago? Le sumo ese vector F3 con la medida que tiene que tener. La medida que va a tener en mi caso, y va a llegar, bueno, va a llegar hasta las letras. Pero ustedes ya saben que es el método del polígono y va a venir hasta ahí. Lo que hice es trasladar ese vector F3 paralelo acá. Pongo un vector a continuación del otro. ¿Y dónde va a estar la suma de esos tres vectores? Siempre desde la cola hasta la última de las cabezas, digámoslo así. La suma de ese vector va a ser esta. Hijo, ya termina, papá, dame un segundo. Y aquí tengo la fuerza resultante, que en el otro ejercicio le llamamos la fuerza resultante 2. Yo ahí puedo ir sumando cabeza con cola a todos los vectores. La ventaja de esto es que me permite colocar todos los vectores. Si yo tuviera 100, puedo colocar uno tras del otro y hallar el resultante final. Es muy útil cuando yo tengo que sumar muchas fuerzas. Cuando yo tengo que sumar 2 fuerzas o 3, para ustedes me parece mucho más sencillo el método del paralelogramo, que de hecho los ejercicios que se hacen en tercer año o a nivel inicial es una suma de vectores que el método del paralelogramo les va a andar bastante bien, y si ustedes se manejan mucho mejor con el compás y trazando esos arcos de circunferencia. Bueno, ¿cómo determino el valor? Nuevamente como hicimos en el otro método, en el método del paralelogramo. Lo mido en mi hoja cuánto mide y hago una regla de 3 con la escala que yo me fijé. Bueno, eso es suma de fuerzas. Y resumiendo, cuando las fuerzas tienen la misma dirección, si tienen el mismo sentido, las puedo sumar. Si tienen sentidos contrarios, las resto. Cuando las fuerzas no tienen la misma dirección, ya son fuerzas que se hacen sobre un cuerpo o un objeto hacia un lado y hacia el otro, o sea que forman un ángulo. Entre ellas tengo que usar un método gráfico y tengo que usar escala. ¿Tá? Ya les voy a mandar ejercicios de esto y van a ver que al principio les va a costar, pero después cuando le agarran la mano es bastante sencillo. Bueno, cualquier duda como siempre me pueden consultar por el foro en la plataforma o en las clases presenciales cuando nos veamos. Lo próximo que vamos a ver es el concepto de fuerza neta, que la fuerza neta, lo estoy anticipando ya, se define como la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. ¿Tá? En este caso la fuerza neta sería la roja, porque hay 3 fuerzas, la fuerza F1, la fuerza F2 y la fuerza F3. La fuerza FR, el azul, no sería la fuerza neta porque es la suma de 2. En este caso, yo al final del ejercicio agregué una fuerza más, son 3 fuerzas. La fuerza neta es la suma de todas las fuerzas.
¿Cómo calculo la fuerza neta con métodos gráficos? Sumando todos los vectores o todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. ¿Tá? Y si todas las fuerzas, supongan yo que tengo 5 personas que empujan un auto y cada uno lo empuja con 200 newtons, la fuerza total va a ser la suma de esas 5 matemáticamente. 200 más 200 más 200 más 200 más 200, 1000 newtons. Bueno, pero ya lo vamos a ver más tranquilamente y lo vamos a plantear matemáticamente. Bueno, chao, chao.